Bienvenidos al canal de YouTube Facu Urbana, el foro argentino de cultura urbana, donde encontrarán videos sobre tango y sociedad. Esperemos que lo disfruten. Agradeceríamos que se suscriban al canal y le den un like si les gusta el material. El canal cuenta con el auspicio de tangueraradio.com. 24 horas de tango, todos los días. Bueno, nueva reunión del foro con la presencia de quienes los hemos integrado desde siempre para continuar hablando sobre Don Osvaldo Pugliese. Bueno. Alguno puede pensar que es un homenaje a Don Osvaldo, pero yo diría que es un reconocimiento a la extraordinaria obra de este genial músico. Así que en la reunión anterior habíamos hablado de su primera etapa como compositor, como ejecutante y con algunos intentos de formación como el sexteto con Bardaro. Exacto. Y ahora ya estamos en la etapa en la que va a aparecer la orquesta típica tal cual como todos la hemos conocido. Así que quien quiera hablar, que hable. Bueno, Roberto, pido la palabra. Adelante. Adelante. Concedido. Así que procedamos. No, cuando vos comenzaste a introducirnos en este tema de hoy, yo pensaba que nosotros dejamos la última reunión fundamentalmente la disolución del Bardaro Pugliese y la llegada del cine sonoro y la crisis del 30 provocaron un cambio total en la forma de mantener la posibilidad de vivir de los músicos. Es decir, de que el músico pudiera seguir trabajando con lo que era, que siguiera una cierta normalidad. Nosotros, sobre todo, yo que tengo unos cuantos años más, sé que eso pasa periódicamente en Argentina. Sí. Que... ha seguido pasando. Y esperemos que, bueno. En nuestro país la excepción es la regla. Pero no es ninguna novedad. Pero ahora tenemos novedades de tipo tecnológico. Y en ese tiempo también una novedad de tipo tecnológico muy, muy importante que se sumó para los músicos a la crisis heredada. No tiene ninguna comparación. Pero a la crisis heredada se le sumó digamos, la crisis para el cine, para los que se expresaban en los cines mudos. Entonces, la llegada del cine sonoro más la crisis económica determinó un cambio completo de idea, de cómo trabajar. Y a mí me parece que fue muy útil para Don Osvaldo y revela su carácter de siempre, que como a mí me gustaba decir, mientras existiera él con vida le iba a existir esa forma de expresión del tango que es la orquesta típica, aunque ya no hubiera posibilidades económicas y aunque ya no fuera el momento de una orquesta típica. Ahí demostró su garra, también su adaptación a las circunstancias y sus intentos. Ese tiempo que va desde el año 30, comienzos del 30, 31, hasta agosto, del 11 de agosto del 39, en el que inaugura su orquesta definitiva, podríamos decir, desde el Café Nacional. A él le sirve casi esos 9 años para nutrirse, para prepararse, y hace de todo en música como antes había hecho de todo en sus oficios cuando era más joven. Es decir, laburó de todo. Tuvo conjuntos chicos, grandes, fue pianista solista, estuvo en academias, hizo todo lo que pudo. Y todo lo que pudo lo aprendió y muy bien. Él en ese tiempo ya se destacaba como un pianista muy bueno. Por eso lo buscaban, digamos, los músicos. Claro. Y por eso lo buscó Lawrence para su orquesta. Y así, imagínense que uno que escuchaba la beba todos estos años, al tango La Beba, y que lo grabó recién en los últimos años de su vida con su orquesta, es uno de los tangos que él compone en 1934. Y ese tango La Beba,
junto con el tango Arrabal de José Pascual, que estrena el otro sexteto de Bardaro, el importante también, que tampoco pudo llegar lejos, pero que fue un gran desarrollador del tango, y de Puro Guapo de Laurens. Los tres tangos, según algunos historiadores, algunos entendidos, forman la base de lo que sería el tango, digamos, milonga, pero de corte moderno. Es decir, el Claro, tango milonga exacto. bailable, Sí, sí. esencialmente el tango bailable que llenó después la década del 40. Él entonces está con Laurens y hace un muy buen trabajo. Pero ya en el año 35 toca con Firpo. ¿Qué más le interesa a un pianista? Y por algo lo llama Firpo para que lo reemplace. Y trabaja muchísimo con Firpo. Tiene una pequeña orquesta efímera, primeros intentos ahí por el año 35, donde estrena ese tango que muchos lo conocen por Las Marionetas, porque es el nombre del que está en el disco, pero que originariamente es Los Marionetas, no ver alusión, no me refiero al sentido del gay como se conoce actualmente, al movimiento gay o una persona sino a los chicos amanerados de aquel tiempo, Claro. generalmente de clase alta, los famosos pototos que inmortalizó el cine argentino también en las películas de tango, ¿no? Sí, sí. Entonces, allí en ese tiempo está con Miguel Caló, está en un tiempo extraordinario como pianista, como profesor de piano en PADI, que es una institución PAADI, es una asociación argentina de intérpretes, pareciera, ¿no? Claro, vale, similar la sigla. Que tenían en Buenos Aires, se hizo muy famosa una tía de nuestro amigo común Ángel Menegas, que cantaba muy bien, vino a estudiar canto allí, y según me contaba Ángel, su profesor de piano, quien le enseñaba, era Osvaldo Pugliese, en aquel momento en la Academia Padi. Es decir, trabajó en mil cosas. Ya lo conoce en el año 1937 a Aniceto Rossi, perdón, a don Aniceto Rossi, el padre de Chile, que forman, fíjese que forman los dos, y con el tiempo se ha demostrado que una de las bases fundamentales del estilo de Osvaldo Pugliese es la marcación. Y la marcación que le da al tango don Aniceto Rossi, que como dice Nelly de Ruchetto en un trabajo sobre esto, y también lo dice hace poco Barchaski en un trabajo que he visto en YouTube sobre los Rossi, se adueña de la orquesta, manda a la orquesta desde el contrabajo, e introduce un sistema de marcación en el tango que es para adaptar de ahí sale un poco el sentido de Yumba, porque la marcación antes del tango fue la guitarra, después la parte de marcación estuvo en el piano, y en Pugliese se consolida en el piano y el bajo, de marcar el primero y el tercer tiempo. Y el tercer tiempo fuerte, claro. Y el segundo menos, no tan fuerte, y el cuarto ya al aire prácticamente, como terminan casi todos los tangos de Pugliese. Entonces, todo ese tiempo, esos años, son de formación, de creación, de ir para atrás, para adelante, de gran trabajo, y tiene ahí está en el Germinal con 3 orquestas, ya se junta con don Aniceto Rossi, con Julio Carrasco, también se encuentra allí con Enrique Alessio, con Gobi, que con Gobi trabajó muchos años. Ahí con Gobi formó un de piano muy importantes para acompañar a Charlo. Es decir, estuvo, y para mí esa es una etapa fundacional del modo de Osvaldo, que llega y el cantor ya lo tiene en ese tiempo, en aquel momento, y su primer intento fallido de hacer una cooperativa también se frustra, no la pudo hacer en ese momento
del año 38. Y ahí están músicos que lo van a acompañar para siempre, para aquel 11 de agosto de 1939, en el que debuta en el Café Nacional para no dejar su orquesta, nada más que por motivos de salud O de cana. o O estar en cana. Una cosa, Natalio, está claro, es muy interesante, es decir, en esos 9 años, casi una década, ¿no? Es decir, Osvaldo Pugliese se fue formando dentro, digamos, del género con gente de enorme valía, Plauren, Firpo, Miguel Caló, es decir, y con gente, digamos, también de su generación, como Bobby o Bardaro. Ahora, obvio, hay una... siempre está y Troilo también, por supuesto. Sí. Entonces, y otra de las cosas interesantes que vos mencionás, que es una clave en la orquesta de Pugliese, es el papel del contrabajo. Es decir, como sabemos, vemos, la orquesta de Osvaldo tiene 4 pilares, que es el piano, el contrabajo de Don Aniceto, digamos, el violín de Camerano y, por supuesto, el bandoneón de Ruggiero. Pero lo del contrabajo es muy interesante, muy importante, porque esto le permite, como vos decís, a hacerse prácticamente cargo de la parte rítmica, el contrabajo, permite a Pugliese desde el piano, es decir, enlazar a los distintos instrumentos. No digo que dejara lo rítmico, pero sí no era lo fundamental para Pugliese que el piano, digamos, cumpliera esa labor rítmica, porque tenía a un contrabajista del nivel de Don Aniceto que le marcaba lo que él quería, ¿no? Es clave en el estilo de Osvaldo eso. Todo, prácticamente lo que vos decís es extraordinariamente valioso porque demuestra lo que el doctor Sierra llamaba un sutil engranaje polirrítmico. Es decir, sin que se pierda la parte. Uno de los milagros de Pugliese es que le gusta, a los que les gusta escuchar músicas, les gusta escuchar la música de tango y a los que les gusta bailar. Claro, no exactamente. Que unir en una sola expresión artística, o en este caso en una modalidad como es el tango, que todos sabemos que el tango tiene etapas donde ha sido de baile, otras etapas que han sido de cantores, otras etapas que han sido de grandes éxitos orquestales, pero esa posibilidad de que le dio la marca, por eso digo que, como decía Warshawski, lo tomé de él, de pensar que le permitió la capacidad de ese ex chelista, que después se transforma en contrabajista para actuar con Osvaldo, que adaptan, como nos enseñaron nosotros en aquellas reuniones que hicimos, ¿se acuerdan? Cuando estuvieron en el Congreso Nacional. Estuvo Romano, sí. Estuvo Romano y Alcides Rossi. Alcides Rossi. Claro, y bueno, y explicaban cómo hubo que modificar el instrumento para subir un poco ese puente donde las cuerdas suben y después bajan para llegar al final del contrabajo, que es más alto que en el contrabajo original, porque él arrastra el bajo con el arco. Con el arco, claro. De una forma distinta, con todo el peso del arco. Con todo el peso del arco lo rasca totalmente, es decir, esa figura que hace, que se nota, sobre todo para marcar ese primer tiempo, ¿no? Entonces, es extraordinario el papel. Muchos hablan del bandoneón cadenero. Muy bien, el bandoneón cadenero, sí. Cuando a una fila de 4 bandoneones hay uno que arrastra, claro. Pero resulta que Don Aniceto se arrastraba toda la orquesta. Exactamente. Ahora, yo diría lo siguiente, y espero que no les parezca un disparate. Si uno piensa en la orquesta de Pugliese, piensa en 4 estructuras. Es decir, la que él maneja desde el piano, el contrabajo, que le da la base rítmica,
Pero también están los violines, hablemos de Camerano, y están la fila de bandoneones. Entonces, yo creo que la gran tarea de Don Osvaldo ha sido crear magia a partir de esas 4 estructuras, de hacerlas funcionar en distintos momentos, pero que esas estructuras parecieran como una unidad. Es un poco como la historia del tango, ¿no es cierto? Nosotros tenemos por un lado el baile, por otro la canción, y por otro la música. Son 3 cosas distintas, pero que unidas son son una unidad, valga la redundancia. Me parece que un poco la magia de Pugliese es esa, tomar esos 4 sectores y coordinarlos y generar esta cosa tan maravillosa. Sí, es cierto, pero justamente para poder coordinar eso necesita, digamos, que alguien le marque bien los tiempos, No, no. digamos. Y en eso está el contrabajo. No Que hay duda de eso. Claro. Que normalmente parece que fuera un instrumento, digamos, Sí. superfluo o secundario respecto del bandoneón o del violín, pero para que eso sea, me necesitas alguien que te esté diciendo, bueno, acá entras vos, acá entras vos, acá Claro, entras vos. exacto. Esto es lo que me parece, coincido en eso, porque uno dice, la orquesta de Pugliese es Ruggiero, no, pero la orquesta de Pugliese es Camerano, no, son todos y no es ninguno. Y eso es lo que él hace, hacer ese armado que dicho así en palabras es muy sencillo, pero debe ser la cosa más difícil del mundo. Justamente. Ahora, vos fíjate lo que dice Natalio, que la orquesta de Pugliese sirve tanto para bailar como para que los que, digamos, le gusta, digamos, la música sin el baile. Hay una demostración palpable, que es Piazzolla. O sea, Piazzolla toma, digamos, se inspira en esa secuencia rítmica de la orquesta de Pugliese y la desarrolló por su camino. Pero es muy importante, digamos, lo que dice Natalio, cómo digamos, esa estructura, digamos, que genera Pugliese en su orquesta sirve tanto para algo como el baile, como algo antibaile, como la Piazzolla, ¿no? Pero fíjate vos que cuando nosotros hablamos de la larga década del 40, estamos hablando de las orquestas con la mayor cantidad de tangos cantados. Claro. Y la única orquesta en la que hay prevalencia de instrumentales es la de Don Osvaldo. Sí. Entonces, a mí me parece que eso también está marcando una identidad propia, un camino propio que él forma parte de esa valiosísima generación de los 40, de esa hermosísima y fundamental década del 40. Pero es distinto. Fíjense que recién hablabas de Astor, sí. Que Astor toma, no hay ninguna duda, y lo demuestra, yo lo he hecho 1000 veces, hacer escuchar Negracha por Osvaldo Pugliese, grabado en el 45. Y muchos que ya estaban alejados del tango, ya empezaba el tango en la época nuestra, ya a partir, como dijimos, a partir de los 60 ya empezaban a olvidarse del tango. El final de Negracha decía, pero eso es Piazzolla, ¿no? Entonces Astor tiene otra cosa, que se basa en esa marcación y en esa expresión de Osvaldo, y trae con él el aporte de haber vivido en una gran ciudad moderna como era Nueva York. Claro. Entonces, eso hace que también enriquece al tango, y por eso mucha gente no decía que Astor no hacía tango, porque pone, digamos, trae algo que va a venir, es decir, volverle al tango otro tipo de sonido, otro tipo de movimiento que todavía no tenía la ciudad. Exactamente. Por eso digo, es decir, es muy importante, y uno cuando parece que a veces lo hace porque es hincha, o ¿por qué estudiamos estas cosas? ¿Para pasar el tiempo? Yo creo que sí, porque nos gusta. Pero fundamentalmente se va descubriendo, modestos aportes se pueden hacer
Pero ¿por qué el tango tiene esa riqueza de mantenerse en el tiempo con sus caídas de popularidad o de consumo, de lo que ustedes quieran? ¿Por qué? Porque es, como alguna vez lo recordamos, una de las danzas, digamos, ¿cómo lo llamaba el historiador? Erich Hobsbawm, es lo que dice Erich Hobsbawm. Claro. Exactamente. La música plebeya. Es la música plebeya, la música plebeya que supera a la música clásica. Y el cantejondo. Claro, sí, Es decir, claro. Y entonces estamos frente a un creador que no es, a veces pareciera que siempre queremos decir lo mismo, pero no es lo mismo. Cada vez que podemos hablar de la orquesta de Pugliese, podemos encontrar algún aporte para ese tema global que es el tango. Fíjense, por ejemplo, que Di Sarli, don Osvaldo siempre decía que hacía famosas las campanitas, ¿no? Pero que no dejaba ningún agujerito de la melodía, que todo, en cada momento que la melodía, que pasaba algo que el tango le dejaba, ponía la melodía. Es decir, que llenaba los agujeros de la melodía, perdón, con su piano. Sí, Es lo que él quería decir. Entonces, y don Osvaldo, que esto ya es muy decariano, que eso ya es la influencia de De Caro, acentuó muchísimo la orquestación, pero no la orquestación, digamos, de tipo, como sea, para que siempre se sepa qué obra se está tocando y donde se destacan las habilidades del intérprete, como puede ser en la música clásica, sino todas las posibilidades de que la orquestación permitiera no desvirtuar para nada, que subyacera siempre el tema de fondo, el tema que se está interpretando, pero dándole o una perfecta adaptación para bailar o una expresividad que fuera agradable al oído. Y eso lo hacían en cualquiera de las obras que ejecutaban. No era que un día se ponían a preparar una obra esta para escuchar, sino que ellos vivían del baile. Sí, Y eso le claro. a todas las orquestas del 40, que tocaban todos los días y ensayaban ya tocando y se conocían perfectamente. Y ahí aparecen los estilos para diferenciarse, porque evidentemente en una sociedad donde hay por lo menos 10 orquestas actuando, hay que tener alguna diferencia porque si no da lo mismo cualquiera. Y cuando empieza el éxito masivo, hay que distinguirse, hay que destacarse para que los discos, imagínense que un éxito del tango en el año 40 se puede tocar por todas las orquestas, pero fundamentalmente se grababa enseguida por Troilo, enseguida por Caló, y ahí Pugliese también tiene una etapa fundamental que ya la insinuó el insinuazo de vos, Alejandro, cuando planteaste, y Roberto también, de que era una orquesta que hacía música instrumental. A pesar de que todavía gustaba muchísimo lo de los cantores, se tomaba su tiempo instrumental, ¿no? Sí. Y no era... Alguna vez hemos dicho en nuestras reuniones que tuvo que venir la orquesta de Pugliese para que se pudieran en un año se estrenaran tangos cantados y tangos recreados de la Guardia Vieja o de la autoría de los músicos en casi igual medida. Hasta el año 40 prácticamente las orquestas tenían un 80% de canción y muy poco de grabación. La discografía de Laurel lo muestra. Laurel con la importancia de compositor, la discografía de Laurel para encontrar un tango instrumental, tenés que 4 o 5 de Podestá o del cantor que tuviera su camino, ¿no? Y vos fíjate, por ejemplo, la orquesta de D'Agostino con Vargas, ¿cierto? En toda su etapa, creo que el único instrumental que tiene es Café Domínguez, que está en la glosa de Centella. Después con glosa de Centella están todos, digamos, un músico de la importancia de D'Agostino, ¿no? Están todos cantados por Vargas. Pero fíjense ustedes que las grandes composiciones de Pugliese es que prácticamente no tienen letra.
no. Porque incluso recuerdo sí tiene una Ah, letra, sí, pero, sí, pero es posterior. pero, Es posterior. sí, pero No. Negracha, La Beba, son todos, La Yumba, son todos temas instrumentales. Sí. O sea, que si uno piensa que el cantor de orquesta sirvió para el apogeo de las grandes orquestas de la década del 40, Osvaldo tuvo grandes cantores, no podemos negarlo, pero no fue fundamental como en otras orquestas. No sé si está claro lo que quiero decir. Que la Es importancia decir, que la yo importancia sí. supera a la del cantor en general, que no es bueno, por supuesto que Troilo fue maestro de cantores, ¿no? Pero, por ejemplo, D'Agostino sin Vargas no hubiera tenido el desarrollo que tuvo. No, y no lo tuvo después de Vargas. Y claro, y en cambio Pugliese fue distinto en ese aspecto. El valor de lo instrumental, me parece a mí, es mucho más importante que en el resto de las orquestas. Y él rescata, en ese tiempo que se empieza a rescatar lo instrumental, se rescata toda la Guardia Vieja en su apogeo. Porque Claro. los tangos de la Guardia Vieja Sí. son tangos que tienen tanta riqueza musical, prácticamente 3 partes, que servirían para hacer 3 tangos, estirándolos un poco. Y entonces fíjense que eso que hizo, por ejemplo, de empezar su discografía con Bardi, también lo hacen casi todas las orquestas de ese tiempo. Reviven. D'Arienzo revive el tango llevándolo a los pies. Fíjense que, hablando del contrabajo, que el contrabajo de Pugliese, digamos, de D'Arienzo. Los pobres contrabajistas, como los tenistas modernos, cambiarse los dedos todos los días, porque todo es pizzicato, es decir, todo es con los dedos. Claro. Es decir, prácticamente no se usa el arco. El arco no se usa. Para tocar el contrabajo, ¿no? Es decir, es otra forma de expresión. En cambio, acá hay un refinamiento tal vez, o una parte musical de usar el arco para tocar el contrabajo. Eso le da la base. El piano le da la unión de un instrumento. Es extraordinario. En Pugliese, escuchen Tierra Querida, por ejemplo, que es una de las bases del lanzamiento de la orquesta del 40 de Osvaldo, que es tomar a De Caro en sus fundamentales obras, y Tierra Querida pasa de un tono a otro tono, siempre a través del piano. Claro. Es decir, ¿qué nos pasó? No nos pasó nada. No, seguimos. Seguimos. Perdón, vi un aviso que los amigos de Zoom que nos dicen gracias por elegirlos. Vos fijate, Natalio, digamos, que todas las orquestas del 40 toman tema de la Guardia Vieja, tanto Troilo como D'Arienzo, como Di Sarlo y como Pugliese, ¿no es cierto? Pero mientras, en el caso de D'Arienzo, y esto por supuesto es una opinión personal, de alguna manera, él vuelve a la Guardia Vieja con mayor sonoridad, con mayor orquestación, con una orquesta importante, pero no le agrega nada. O sea, no hay un crecimiento cualitativo. Se escucha mejor porque está mejor tocado. Pero en el caso... Claro, pero en el caso, digamos, de Pugliese o de Troilo, ¿no es cierto? O de Gobi, uno escucha los tangos de Guardia Vieja, pero con otra impronta, con otra visión, o sea, como lo que vos planteabas, con una orquestación distinta, o sea, le han sacado a esos tangos toda, digamos, valores que en una de esas... al escucharlo por las orquestas de la Guardia Vieja, no nos dábamos cuenta que tenía. O sea, esos tangos, digamos,
parecen hechos en ese momento. Eso me parece que es una de las cosas más valiosas Claro, que tuvieron esas orquestas y sobre todo la de Osvaldo. claro, lo que pasa es Y que ahí Pugliese toma el pasado, la Guardia Vieja, y la proyecta al futuro. Exactamente. Y entonces hay como un cierto enlace, no digo que haya que Piazzolla siguiera a Pugliese para nada, pero digo, hay como una cierta continuidad en esa línea a través de Piazzolla. Y hay algo que a mí me llama la atención, que es lo siguiente. Después de Piazzolla, casi todos los conjuntos que lo siguieron, que lo continuaron, tomaron el estilo de Astor. Pero con el tiempo vemos que muchísimos jóvenes que se dedican al tango vuelven al estilo de Pugliese. Es decir, que la influencia de Don Osvaldo ha sido grandísima, tan grande, grandísima, me refiero a la influencia de Osvaldo Pugliese para proyectar hacia el futuro. Sí. Es tan grande que hoy los chicos, que no lo han conocido, porque ya hace unos años que no está con nosotros, sin embargo retoman el valioso testimonio que él ha dejado sobre el tango. Y esto a mí me parece fantástico. Pues fíjate que todo esto nos hace aparecer un nombre, que es o un calificativo, el decarismo, una Sí. corriente. Claro. Una Es corriente, decir, sí, sí. la escuela decariana es la base también de esa expresión de intento de lograr una comunicación ayornada al tiempo que se vive, no nostálgica, no de pensar que aquellos tiempos pasados fueron mejores, sino de ir para adelante. Y entonces Pugliese logra salir de la escuela decariana, basarse en la escuela decariana, tomar lo mejor de la escuela decariana, evolucionar a otro estilo, a otra forma y proyectarse, y ahí donde se encuentra con Astor para poder proyectarlo para el futuro. Pasado el tiempo, y a mí me costó un dolor de cabeza, me llamó a discutirlo en su momento con Amelita, que estaba en el público, cuando en una reunión me preguntaron quién había hecho más por el tango hasta ese momento, si De Caro o Piazzolla. Y yo dije que todavía podía decir que se estaba viviendo la etapa del tango de la escuela decariana, con todos los aportes, tanto de Pugliese como de Astor, pero que todavía no podíamos hablar de una escuela piazzoliana. Y Pero, evidentemente la fuerza, sí, la extraordinaria capacidad de Astor de trabajo y de interpretación y todo lo demás reunido en una sola persona, le permitió al tango saltar el charco y volver a Europa y recorrer el mundo. Pero para el género todavía se mantiene, y por eso la vuelta que decía Roberto, de los jóvenes, el reconocimiento a la forma pugliesiana, que a su vez es una decantación extraordinaria de la escuela decariana. yo digo esto, que si no tenemos en cuenta que en todas las expresiones culturales hay una continuidad, estamos perdidos. Porque estamos hablando de De Caro. Y alguna vez De Caro dijo, si no hubiera sido por Villoldo, que en aquellos años era un anacronismo, ninguno de nosotros estaría acá. Y claro, si no hubiera sido por De Caro, tal vez no hubiera existido Pugliese. Si no hubiera existido Pugliese, no hubiera existido Piazzolla. De modo que está clarísimo que tenemos que tener en cuenta esa continuidad histórica. Y el tango es rico por todo eso. Hay una cosa que quisiera recalcar. Recalque. Cuando hablamos de lo que Pugliese, cómo realza Pugliese, Bobby, Di Sarli, Troilo, cómo realza las obras de la Guardia Vieja, y siguiendo esa línea de Cariana, yo creo que hay una diferencia, porque De Caro, el sexteto De Caro, crea esa escuela con obras propias. No remoza las obras de la Guardia Vieja. En la discografía de De Caro, fundamentalmente las obras son propias, la mayoría. En vez, estas nuevas escuelas, estos nuevos, digamos, estas nuevas orquestas, por supuesto Pugliese, que siguen esa escuela, toman las obras de la Guardia Vieja. Es muy interesante, me parece esto. Digamos, cómo De Caro, para poder salir de la Guardia Vieja, es decir,
no puede remozar las obras de Guardia Vieja, tiene que hacer cosas nuevas. En vez de lo que lo siguen, tienen la posibilidad de tomar esas obras y dar un salto cualitativo basándose en esas obras. Claro, pero ellos a su vez hacen un aporte extraordinario. Es decir, se basan en la Guardia Vieja, pero cuando uno habla de Pugliese, está hablando claro. de su música, su creación musical es extraordinaria, por todo esto que hablamos de la Yuma, sí, por supuesto. Y lo mismo hace Astor, con Adiós Claro. Nonino, con Verano Porteño. Bueno, o sea que la gran diferencia, y en esto coincido, Alejandro, es que De Caro no tenía, bueno, en realidad tampoco es muy relativo, porque el gran tesoro de la Guardia Vieja fueron las composiciones. Sí. Y no se puede ignorar ni... No es que lo ignora, pero él para hacer una renovación de Caro, es decir, está viviendo él en la Guardia Vieja. ¿Cómo Claro. renovás Sí, la Guardia Vieja con obras de la Guardia Vieja? Él tiene que hacer obras propias. Sí, y es lo que hace. El tema esto que está planteando es extraordinariamente rico para analizar. Sí. No, Pugliese nos llevó a esto también. Sí. Pero bueno, sí es cierto. Bueno, yo creo que nos queda para analizar, tal vez para una reunión futura, Sí. también el aporte de los temas propios. Ya acá trajimos todo lo que fue la Guardia Vieja y la renovación de los temas de la Guardia Vieja y el aprovechamiento de los temas de la Guardia Vieja. De Caro, que hace sus temas nuevos, obligado porque para expresarse necesitaban crear, y como De Caro impone el arreglo, la aparición del maestro arreglador, ¿no? Sí. Todo eso hace que los músicos, y en eso la orquesta Pugliese también es una avanzada, tuvieran que ser arregladores. No era cuestión de tocar tocar bien lo que tenían. Tenían que tener imaginación para que una obra ya conocida, y entonces empiezan a hacer las obras de ellos, ya con toda, como síntesis de todo eso, encima su propia creación entonces, hacer una musical que claro. Entonces tomamos lo que usted dice, Natalio, para una tercera reunión, para ir cerrando el tema Pugliese, si les parece, y con esto te concluimos con la charla de hoy, si están de acuerdo. Sí, de acuerdo, sí. Creo que está bien. Está bien. Dejamos pendiente la tercera, Exactamente, no exactamente. Que la tercera, claro. Y tampoco será la última, aunque puede ser la última de Pugliese, pero no es la última. Seguiremos nosotros con nuestro aporte. Bueno, hasta una próxima reunión.